Está con nosotros el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien saludamos y le agradecemos por acompañarnos un momento y poder entablar este diálogo. Ministro, bienvenido, muy buen día. Muchísimas gracias, querido Gary, por la invitación. Para nosotros es un placer estar iniciando nuestra jornada en el departamento de Santa Cruz con esta entrevista. Le paso a preguntar sobre lo último generado ayer por el presidente. Ha llamado la atención lo que él manifestó sobre que se está gestando un golpe blando en el país para acortarle el mandato. Y lo dijo en medio de los Colorados de Bolivia, que es la guardia asignada al presidente. ¿Por qué le hago la pregunta a usted? Porque se entiende que una declaración de este calibre de parte del presidente tiene que ver con una información que en este momento debe poseer el gobierno y el presidente lanza como una luz de alerta en relación a este tema. ¿Se está gestando un golpe blando en el país para derrocar al presidente Arce? Lamentablemente, el tema de intentos de golpe, de desestabilización de los gobiernos democráticamente electos en nuestro país no es un tema novísimo que recién se está incursionando en nuestra reciente actualidad. No olvidemos que cuando el presidente obtiene la votación más alta de la historia de nuestro país, con más de 3.4 millones de votos, hubieron gente externa a nuestra nacionalidad dentro del territorio nacional. Estuvieron en nuestro país días antes y días posteriores a la posesión de Luis Arce Catacora los mismos sujetos que estuvieron involucrados en la muerte del presidente de Haití. Siempre ha existido en nuestro país, lamentablemente, grupos minoritarios que tratan de asaltar el poder mediante la fuerza y ahora han visto que en el pasado esto no les ha dado resultado y están buscando nuevas técnicas, nuevas formas para generar golpes suaves o golpes blandos en la actualidad, buscando procesos de estabilización, pese a que quienes va a sufrir no van a ser un grupo de personas, un grupo de políticos, sino va a ser en su gran mayoría el pueblo boliviano. ¿Tiene información su ministerio en relación a de dónde vendría el complot, cómo se está orquestando el complot, entendiendo que, al decirlo el presidente, tiene un peso muy fuerte de la información que desde la inteligencia debe manejar su ministerio? Evidentemente no solamente es información generada desde el Ministerio de Gobierno, sino así también desde el Ministerio de Defensa. Lamentablemente hay un grupo que nunca ha logrado obtener el poder mediante las urnas populares o el voto electoral dentro del territorio nacional, y hay otro grupo que ha sido desplazado del poder mediante los procesos electorales dentro de nuestro país. Estos dos grupos, estos dos grupos extremos, lamentablemente, el día de hoy se están uniendo para buscar un proceso de desestabilización al interior de nuestro país. Creo que el pueblo boliviano ya está cansado de los bloqueos, está cansado de los paros, está cansado de que no concluyan las gestiones de gobierno en estos últimos años dentro de nuestro país. El pueblo boliviano ya no vive la gestión 2005, la cual le permitió a Evo Morales ascender al poder. El pueblo boliviano ya no vive en la gestión 2019, donde lamentablemente hubieron perseguidos políticos, donde hubieron muertos, donde el pueblo boliviano en su conjunto sufrió. Vivimos en la gestión 2024, a poco más de un año de que Bolivia cumpla 200 años de independencia, cumpla su bicentenario, y creo que la gran mayoría del pueblo boliviano quiere estabilidad, ya no quiere confrontación, ya no quiere enfrentamientos, quiere tranquilidad, quiere que se les den las garantías necesarias para poder salir a trabajar sin paro, sin bloqueo, sin confrontación. Y lamentablemente los viejos políticos lo único que están buscando es desestabilizar día tras día, noche tras noche, a los gobiernos democráticamente electos. Hay una ala renovadora dentro de lo que se ha denominado el proceso de cambio. Voy a ponerle un título. Hay una revolución dentro del proceso de cambio, internamente al MAS. Esto ha generado dos vertientes políticas, el arcismo por un lado, o lo que se ha denominado el arcismo, y por el otro lado el levismo. Pero también dentro del levismo se observa fuentes renovadoras o intenciones renovadoras en los mandos generales de esa corriente política. Por el otro lado hay una oposición generando o intentando generar un discurso de unidad. Si la logran o no, esa es otra cuestión, pero hay un discurso de unidad. En ese sentido, hay una economía que galopa en contra, por lo menos es lo que
se observa y lo que han determinado los técnicos en economía. Tenemos un proceso rumbo a un plano de elecciones que tienen que ver con el año que viene. Hay una asamblea partida. El elemento de división absoluta en una lectura particular tiene que ver con el momento en que usted se enfrenta a la asamblea y la ratificación. A mí me parece que ahí se terminan de partir las aguas en la asamblea. Desde ese marco no hay medidas económicas impactantes e importantes. La gente sufre una especie de abandono. Bolivia requiere paz, eso es cierto. ¿Cuál es el enemigo principal que tiene en este momento la gestión de Arce? Y si dentro de esa revolución del proceso de cambio, con nuevos actores dentro del mando nacional en el gabinete, hay la posibilidad de girar hacia la gestión y sustraerse un poco de este clima eleccionario que hemos vivido desde hace año y medio. Debemos partir nosotros de la siguiente premisa. El movimiento al socialismo, lo que ustedes denominan el proceso de cambio, no está dividido, no está partido, no está fraccionado, no está bifurcado, no hay dos caminos. El movimiento al socialismo ha demostrado con el Congreso del 3, 4, 5 de mayo que está completamente unificado. Casi más de 1 millón de personas se han congregado en el municipio del Alto para elegir a la nueva directiva nacional del MAS y PSP. ¿Por qué eligieron una nueva directiva del MAS y PSP? No es porque tengan algo en contra de Evo Morales, sino que un grupo de personas, denominados los interculturales, los campesinos, que es la única de campesinos, y las Bartolinas, hace varias décadas decidieron crear un instrumento político denominado MAS y PSP, para que las organizaciones sociales tengan una herramienta con las cuales los lleven al poder para que puedan tomar las determinaciones sobre el país. Lamentablemente, alguien no ha entendido ese concepto. Imagínese, Gary, que usted y yo definimos crear una empresa y nombramos a María representante legal de esa empresa. Y el día de mañana no puede ser que María diga, yo soy la dueña de la empresa. Eso es lo que está pasando con el MAS y PSP. Hay 3 dueños del MAS y PSP, que son las Bartolinas, los interculturales y la única de campesinos. Le dieron un poder, un mandato para representarlos a Evo Morales en la gestión 2016. Ese mandato, de acuerdo a los estatutos del MAS, funge y dura tan solo 2 años, hasta el 2018. Del 2019, 20, 21, 22, 23, 24, Evo Morales es un autoprorrogado del movimiento al socialismo. ¿Y quiénes siguen a Evo Morales? Todas aquellas personas que no tienen chance de ser nadie en la vida política sin Evo Morales. Un amigo nos decía, ¿qué es el evismo? Son los revolucionarios del ítem, aquellas personas que están peleando por volver a ocupar un espacio dentro del gabinete, dentro de un viceministerio, dentro de alguna dirección, y aquella gente que la hemos sacado por actos de corrupción de la actual administración de gobierno, que la hemos retirado por un trabajo ineficiente, un trabajo que no aporta a la sociedad boliviana en su conjunto, son los evistas. Ese amigo nos decía que el evismo no es otra cosa que un grupo de tóxicos. Están los exalcaldes, los exgobernadores, los exministros, los exsenadores. No hay personas que estén pensando en la totalidad del pueblo boliviano. No están anteponiendo el beneficio del pueblo boliviano, y es por eso que día a día, sin ningún fundamento técnico, jurídico, legal, social o económico, se oponen a todas las leyes. Por ejemplo, desde el Ministerio de Gobierno tenemos bastantes leyes que están durmiendo. Una de ellas es el proyecto de ley del nuevo sistema disciplinario de la policía boliviana. ¿Quién en este país no está cansado de los malos policías? Ahí tenemos un proyecto de ley para sacar a todas aquellas manzanas podridas. ¿Quién en el país no está cansado de los feminicidios en nuestro país? Pese a que hemos logrado bajar de 113 feminicidios anuales a 108, a 95, y el año anterior cerramos con 81 feminicidios, por primera vez en la historia reducen drásticamente los feminicidios en nuestro país. Hemos presentado un proyecto de ley de la creación de dispositivos electrónicos para que esos potenciales feminicidas no se acerquen a las víctimas, que básicamente se traducen en tobilleras o manillas electrónicas. Y nosotros no entendemos cómo la Cámara de Senadores no aprueba ese proyecto de ley.
O, por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y no así en la Cámara de Senadores, liderizada por Andrónico Rodríguez, de la modificación a la lista quinta de la Ley 913. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que aquellas sustancias químicas que día a día vamos encontrando en los laboratorios, en las fábricas de drogas, principalmente en la región del trópico de Cochabamba, no están penalizadas. ¿Por qué no quieren controlar esas sustancias químicas que son necesarias para producir droga en nuestro país? ¿Por qué no aprueban esas leyes? No les interesa Bolivia, no les interesa el pueblo. Y ese grupo de personas que sin Evo Morales no va a llegar a hacer nada, ni nadie en esta vida, son quienes están tratando de truncar una gestión de gobierno. Ministro, vamos a la lucha contra el narcotráfico. Yo vengo preguntando sobre la estrategia en relación a la lucha contra el narcotráfico. Hemos visto que en el último tiempo han habido factorías destruidas, luego una huida de un narcotraficante muy famoso que estaba viviendo entre nosotros en medio de la sociedad cruceña, particularmente dentro de la sociedad deportiva, y una embestida, si vale el término, por ahí no sé el término, contra la zona del Chapare. Pero no ha sido nítida, tal vez por falta de difusión, por eso le traslado la pregunta, la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Hemos visto poca erradicación, mucha destrucción de laboratorios. Hay una queja en una parte del departamento de Santa Cruz sobre algunas incursiones que se hizo y narcotraficantes que terminaron huyendo en la zona de San Ignacio y demás por ese lado del departamento de Santa Cruz. Entonces yo le pregunto sobre la estrategia general de lucha contra el narcotráfico y le anexo una pregunta. ¿Cuáles los soportes económicos y la ayuda internacional? Porque entendemos que es un monstruo con mucha plata, que además penetra por todas partes. Y la tercera parte de la pregunta, si ha penetrado al gobierno de Arce, porque está claro, por lo que sucedió anteriormente, que al gobierno de Morales penetró el narcotráfico. Le hago esas tres consultas en una. Cuando nosotros nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno, lo primero que hicimos fue una radiografía de todo el Ministerio de Gobierno, cómo estaba funcionando, cuáles eran sus fortalezas, las debilidades, las amenazas, etcétera, etcétera. Y pudimos detectar que la anterior gestión de gobierno estaba administrando 50 millones de dólares en materia de lucha contra el narcotráfico. Nosotros llegamos a administrar menos del 60% de ese presupuesto. Estábamos administrando 20 millones de dólares. Por tanto, hicimos una reingeniería al interior del Ministerio de Gobierno y fusionamos dos instituciones y creamos la DIPRECON, con un ahorro anual de 21 millones de bolivianos en funcionarios, 21 millones de bolivianos ahorrados en luz, agua, teléfono, pasajes, viáticos, etcétera, gastos administrativos. Porque teníamos que ser creativos para emplear la mayor cantidad de recursos para cumplir nuestras metas, nuestros compromisos nacionales e internacionales. Y a partir de ahí, una vez logramos la función que fue el primer proyecto de ley aprobado durante nuestra gestión, no estábamos ni 2 meses en el gobierno, ya estábamos defendiendo un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa creando esta nueva instancia que era la DIPRECON. A partir de ahí, creamos el CPI, que es un Consejo de Política Integral, con distintos ministerios, Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, el EMEDRIT, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, nosotros como Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, porque queríamos darle un abordaje integral al narcotráfico en nuestro país. No solamente es interdicción, no solamente es lograr la aprehensión de las personas, sino qué pasa con la sociedad boliviana que consume sustancias controladas. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros que están empezando a consumir sustancias controladas? Y es por eso que en el CPI aprobamos la estrategia de la lucha contra el narcotráfico 2021-2025 con 4 componentes y un componente transversal. El primero de ellos, que es el más importante desde nuestro punto de vista, la interdicción en materia de lucha contra el narcotráfico. Luchar contra los narcotraficantes, destruir pistas clandestinas, secuestrar avionetas, helicópteros, lograr la mayor cantidad de aprehendidos en esta materia en los últimos años en nuestro país. Seguramente ahora vamos a entrar a un tema de datos. El segundo componente, el control de la expansión de cultivos de hoja de coca. Para que tengan un dato, la semana anterior
estábamos declarando el Parque Amboró libre de cultivos de hoja de coca, algo que no sucedió en la historia de nuestro país. Y queremos manifestar que en la gestión 2024 queremos declarar todos los parques y reservas naturales en nuestro país libres de cultivos de hoja de coca. Nos falta... Perdón, ministro, ¿implica erradicación? Evidentemente. En los parques, muchos no conocen, hay dos términos, dos verbos que son completamente distintos. Erradicación y racionalización. Yeah. La racionalización ocurre en aquellos lugares permitidos donde está permitida la producción de la hoja de coca. Los yungas y el chapare. No todo el chapare y no todos los yungas. Donde hay coca excedentaria en estos lugares, donde no está permitido, se realiza la racionalización. Se empieza a racionalizar de acuerdo a los registros que tenemos, tanto en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como en el Ministerio de Gobierno. Y la erradicación se la realiza en aquellas zonas no autorizadas. Por tanto, nosotros decimos, revalorizamos lo que significa la hoja de coca, y en este último tiempo también en el departamento de Santa Cruz, por sus valores culturales, ancestrales, por su valor alimenticio, por sus valores medicinales, etcétera, etcétera. Pero en los parques y en las áreas protegidas nosotros vamos a tener coca cero. Nosotros no queremos permitir que se destruya el pulmón de todos los bolivianos porque a alguien se le ocurrió sembrar coca en estos lugares. Y hemos comenzado con el Parque Amboró y vamos a continuar. Para que tenga un dato comparativo, en la gestión de Yanine Áñez y Arturo Murillo se erradicaron 1.770 hectáreas de hoja de coca en la gestión 2020. La siguiente gestión, la nuestra, erradicamos más de 10.000 hectáreas. La siguiente gestión, más de 10.000 hectáreas, y este año no va a ser la excepción. No solamente queremos erradicar 10.000 hectáreas de hoja de coca excedentarias en nuestro país, sino que queremos que los parques, las reservas, las áreas protegidas nuevamente puedan respirar. Y no solamente es un proceso de erradicación en estas zonas del país, sino que adicionalmente vamos a empezar a sembrar, que ya lo hemos hecho, con árboles nativos. Otro de los componentes de esta estrategia en materia de lucha contra el narcotráfico es el componente preventivo, donde abordamos temas de salud, temas de educación, tema cultural, etcétera, etcétera. Tenemos un componente transversal que es género, medio ambiente y derechos humanos. Nosotros, a diferencia de gobiernos anteriores al movimiento del socialismo, no estamos de acuerdo que la solución sea la represión de los productores de la hoja de coca. Estamos de acuerdo en fortalecer el control social, donde la gente tenga las capacidades necesarias para darse cuenta que a mayor cantidad de cultivos de hoja de coca disminuye el precio de la hoja de coca porque hay mayor oferta y menor demanda. Cuando empezamos a racionalizar dentro de su territorio, hay menor oferta y por tanto empieza a subir el precio de la hoja de coca. Quienes tienen que realizar un control para que no existan mayores cultivos excedentarios en nuestro país, pensando en la propia economía de los campesinos productores de la hoja de coca, son ellos mismos. No es el gobierno, no es la Unión Europea, son ellos mismos. Otro dato, otra de las preguntas que nos realizaban precisamente era el tema de la erradicación de la hoja de coca. Tenemos todo un plan, tenemos toda una estrategia. Precisamente el día miércoles nos vamos a reunir con distintas instancias que han cambiado a las personas. Lamentablemente, el evismo dentro del trópico de Cochabamba tenía secuestrada una institución que se llama UDESTRO. El propio Evo Morales, que dice que no está de acuerdo con los funcionarios públicos, que no está de acuerdo con los servidores públicos, él había firmado un aval para que el director de UDESTRO sea alguien del evismo. Eso estaba generando que el precio de la hoja de coca siga cayendo. Él pone una serie de trabas administrativas y económicas para que la gente no pueda comercializar la hoja de coca. Se ha tomado la decisión desde el gobierno nacional cambiar al director nacional de la Discoin, que hace el control de la hoja de coca en los mercados, en las calles, en las ciudades, al viceministro de la hoja de coca, se ha cambiado al director de UDESTRO, y el día miércoles en la tarde vamos a tener una reunión, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, el nuevo viceministro de la coca, UDESTRO, UDESI, Discoin y todas las instancias involucradas para ver cómo trabajamos en un nuevo plan que mejore la economía de los productores de la hoja de coca, que no tengan la necesidad, en algunos casos, de construir fábricas de drogas, como lamentablemente está ocurriendo en el municipio de Villatunari, en el trópico de Cochabamba, donde no están las 6 federaciones del trópico involucradas en esta temática. La federación principal que está acentuada en el municipio de Villatunari es la que es liderizada por Evo Morales. Por tanto, tenemos que trabajar en materia de narcotráfico en todos estos campos. No solamente es
lograr la aprehensión. La gestión 2024 hemos logrado la aprehensión de 1.446 personas que vincularon su conducta a una acción vinculada con el narcotráfico. Hemos logrado incautar 17 avionetas y para que tengan un dato, aquí en el departamento de Santa Cruz y en todo el pueblo boliviano, Evo Morales con Carlos Romero en la gestión 2019 incautaron 15.5 toneladas de cocaína, entre clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína. Yanine Áñez y Arturo Murillo en la siguiente gestión incautaron 15.6 toneladas de cocaína entre pasta base y clorhidrato de cocaína. Esa cifra las alcanzamos en la gestión 2024 en 75 días. Lo que a ellos les tomó hacer un año, nosotros lo hicimos en 75 días. Ahora estamos con las 24.5 toneladas de cocaína secuestradas y no solamente estamos enfocados en el trópico de Cochabamba, estamos enfocados en todo el territorio nacional. Hace un par de semanas estábamos en el departamento del Beni presentando un caso de más de 600 kilos. Habían ciudadanos peruanos involucrados. El día de ayer aprendieron una persona en Santa Ana que había filmado el arribo de esta sustancia controlada emergente de la República del Perú hacia el territorio nacional. Por tanto, nuestra lucha es integral. Nosotros no solo nos enfocamos en aprender a las personas que en ese momento están con drogas, sino que damos un paso adicional que es desbaratar el patrimonio de estas organizaciones criminales. Si no tienen plata y les afectamos el bolsillo, recién estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y es por eso que desde Bolivia también nos hemos dado cuenta que de nada sirven o los esfuerzos son vanos si luchamos de manera unilateral. Necesitamos el apoyo de Perú, necesitamos el apoyo de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, Argentina, Paraguay, de todos los países de la región y del mundo. No solamente porque el tráfico de drogas está migrando, que también los europeos están enviando nuevas drogas hacia países latinoamericanos, sino que necesitamos saber quiénes son los dueños de la mercadería. Es por eso que desde Bolivia estamos impulsando la creación de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, denominada ALA, donde ya varios países de la región han mostrado su predisposición de formar parte de este mecanismo de regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que es precisamente el cuarto componente de nuestra estrategia. Aquí de nada sirve las grandes cantidades que pueda secuestrar Perú, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera, si el día de mañana los dueños de esa droga están en España, están en Portugal, están en Francia o están en Bolivia. Los operativos que realicen en Perú son de vital importancia para nosotros. Y los operativos que realicemos en Bolivia son de vital importancia para los países de la región. Por eso que constantemente vamos expulsando dentro de nuestro país a peces gordos, peces medianos o ballenas del narcotráfico hacia la República Federativa del Brasil, al Perú, a la Argentina, etcétera, etcétera. Ministro, le hago una pregunta desde la ciudadanía, lo que nosotros observamos acá. El microtráfico. Tenemos un problema terrible nosotros en Santa Cruz, con lugares que son identificados como el manejo del microtráfico dentro de la ciudad, el cordón ecológico, la zona de los pozos, y vemos poca acción en relación a esto. Y esta es una estela complicadísima porque la multiplicación por gramo, en el caso de la cocaína que compran en el Chapare, involucra un montón de jóvenes que tienen unas cadenas de distribución y un montón de cuestiones. Y esto termina en casos como el que lamentablemente sucedió en Porongo, con asesinatos a policías, con prostitución de chicas, con una estela de delincuencial impresionante el narcotráfico. En relación al microtráfico en las ciudades, en el caso particular de Santa Cruz, debe ser la misma situación en El Alto, en Cochabamba, en La Paz. ¿Cuál es la política del Ministerio de Gobierno sobre el microtráfico? Debemos partir de la siguiente conclusión. Bolivia es el país con menor índice de consumo de sustancias controladas lícitas e ilícitas de toda la región. No es un problema el consumo de drogas dentro del territorio nacional que genere alarmas dentro de la sociedad o dentro de las autoridades de gobierno si comparamos con los países de la región. Evidentemente eso no significa que hayan consumidores de drogas dentro de nuestro país. Hemos visto que desde la gestión 2017 hasta la actualidad casi en la totalidad de sustancias controladas hay una disminución en el consumo de drogas lícitas e ilícitas. La gente cada día está consumiendo menos alcohol. La gente de mi generación, por ejemplo, consumía mayor cantidad de tabaco.
ahora las nuevas generaciones no se los ve fumando a los jóvenes, a los más jóvenes de 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, por ejemplo. Entonces, hay una cierta gradualidad en la disminución de consumo de ciertas sustancias controladas, exceptuando en ansiolíticos, donde vemos que hay más personas cada día que están consumiendo tranquilizantes, ansiolíticos, entre otros, dentro de la sociedad. Y a diferencia de la gran mayoría o la gran masa de sustancias controladas, tanto lícitas e ilícitas, que predominan en el consumo los varones, en este caso son las mujeres. Mujeres entre los 25 a los 35 años de edad que cada día están consumiendo nuevo tipo de sustancias, pero los datos no son alarmantes. Ni siquiera una persona de cada 100 está consumiendo drogas en nuestro país. No es un dato alarmante, sin embargo estamos trabajando en distintas temáticas. Por eso nosotros decíamos que uno de los componentes dentro de la estrategia es la salud y es la educación. Hemos invertido tiempo, recursos humanos, recursos económicos en estos programas denominados DINOS, que inician con un festival para que la juventud boliviana tenga un apego a este nuevo diseño que hemos creado dentro de la policía boliviana, que es Dino a las drogas, Dino al alcohol, Dino a la violencia, Dino al bullying, pero sobre todo Dino al silencio. De que si yo veo que mi padre está golpeando a mi madre, yo no puedo callarme. Que si yo veo que el profesor está haciendo algo con mi compañerita, no me puedo callar. Que si veo que alguien está golpeando a mi compañero, no me puedo callar. La base esencial para crecer en la sociedad es que empecemos a denunciar las actividades que no van de acuerdo a nuestras buenas costumbres, que empecemos a denunciar lo ilícito, que empecemos a denunciar lo ilegal, y lamentablemente dentro de estas prácticas hemos logrado evidenciar más de 37 violaciones, donde los violadores eran los padres, eran los hermanos, eran los profesores, porque dentro de esta dinámica hay una caja que se llama Dinos Secretos, donde los niños empiezan a contar sus secretos. Y luego las pruebas técnicas periciales que realizamos con la policía boliviana, hemos logrado corroborar estas violaciones que ocurren lamentablemente al interior de los hogares y al interior de nuestra familia. Pero volviendo al tema, en cuanto al consumo de drogas, hemos tropezado bastante con algunos organismos, entre comillas, defensores de derechos humanos, que nos prohíben ingresar a los colegios, a las unidades educativas, a revisarles las mochilas a los chicos, que dicen que estamos vulnerando la privacidad, el honor, la honra de los niños que están consumiendo drogas en los colegios o están vendiendo drogas en los colegios. Entonces ahí hay una teoría de valores, de pesos y contrapesos. ¿Qué es preferible? ¿Guardar la privacidad de estas personas que están vinculadas a actividades ilícitas al interior de los colegios, de las universidades, o sacar a estos narcotraficantes de los colegios y de las aulas? Entonces estamos trabajando con los padres de familia a nivel nacional, estamos trabajando con los colegios privados y públicos para que nos permitan reingresar a las unidades educativas. Y otro de los factores con los cuales estamos trabajando precisamente es con este proyecto de ley denominado Lo ajeno no se toca. Que estos antisociales que están viviendo en la zona del cordón ecológico, que están consumiendo una serie de sustancias controladas, son quienes día a día le van robando los transeúntes. Día a día van robándose autopartes de los vehículos dentro del departamento de Santa Cruz y lamentablemente ellos, como nosotros, sabemos que la justicia no va a hacer nada. Porque no hubo violencia y ellos dicen que cuando no hay violencia no se constituye en el delito de robo agravado y se constituye en el delito de hurto. Y como la pena es tan mínima, no le queda otra que a la policía boliviana que liberar a estos antisociales. ¿Qué pasaría si modificamos las normas, modificamos las leyes y quienes se apropien indebidamente de lo ajeno en flagrancia, que lo estemos viendo al ladrón robándose algo, lo sentenciemos a 7 años? Ese sujeto ya no estaría en las cabañas del río Piraí, ese sujeto ya no estaría en el cordón ecológico, ese sujeto ya no estaría por el Parque El Arenal, ese sujeto estaría en la cárcel por ser un delincuente. Y precisamente por eso hemos planteado este proyecto de ley. ¿Pero no se vulnera el derecho a la defensa? No. El proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona primero, para explicarlo de mejor manera, el procedimiento penal actual? Yo encuentro a Luciana, una mujer de 38 años, que acaba de ser víctima de un robo. Estaba yéndose a comprar ropa al mercado mutualista y viene un antisocial y le roba la cartera. Le quitan la cartera a esta persona, la gente en el lugar logra prenderlo, una aprehensión por particulares, y lo traslada a la policía boliviana. Si no hubo violencia,
le dicen está tipificado como el delito de hurto y el fiscal le dice, señor, usted tiene derecho a defenderse en libertad. ¿Cuándo lo vuelve a encontrar ese antisocial en las calles? Si ni siquiera la Cámara de Senadores quiere aprobar un proyecto de ley de dispositivos electrónicos donde yo le ponga a ese ladrón una manilla que no se la pueda retirar y que yo lo esté siguiendo por todo el departamento de Santa Cruz para que el día de mañana, cuando yo lo cite a una audiencia, se haga presente, para asegurar que haga justicia en ese caso. Pero supongamos que hubo violencia, que este delincuente le quita la cartera, la mujer se defiende y saca un arma punzocortante y empieza a herirla físicamente. Nuevamente, los vendedores del lugar logran la aprehensión de esta persona y la trasladan a la fiscalía, a la policía, y luego la fiscalía hace su imputación formal. Y la fiscalía, teniendo testigos, teniendo la cartera que ha sido robada, teniendo el arma punzocortante, en vez de realizar una acusación y buscar una sentencia de manera inmediata, tiene que emitir una imputación para determinar si se va a defender este antisocial en libertad o se va a defender en la cárcel. Supongamos que se defiende en la cárcel, va a estar 30 días, 60 días, y cuando ya nadie se acuerde del caso, va a recobrar su libertad. ¿Para qué? Para robar nuevamente. 2.900 personas fueron detenidas preventivamente el 2023, de las cuales 2.400 salieron en el 2023. Más del 82% de los delincuentes que ha agarrado la policía boliviana, que ha juntado los elementos técnicos y científicos para que la fiscalía logre solicitar la detención preventiva de estas personas, en menos de un año estaban libres. Este nuevo procedimiento lo que busca es que la fiscalía no pida una reconstrucción de los hechos, que no le pida a esta mujer que fue asaltada en la zona de la Mutualista, señora, ¿cuántas cuadras la arrastró este delincuente? ¿Dónde la zunchó con el cuchillo? ¿Dónde les hizo las heridas? ¿Por qué tengo que revictimizar a la víctima? ¿Por qué a una mujer que le robaron su cartera, su celular, la tengo que obligar a contratar a un abogado? ¿Por qué si tengo testigos, tengo cámaras en el mercado mutualista, tengo la aprehensión, la acción directa de aprehensión por particulares en este ejemplo, por qué tengo que hacer una reconstrucción del hecho? ¿Por qué tengo que pedir el flujo de llamadas del delincuente si ya tengo todos los elementos para sentenciarlo? Por eso este proyecto de ley lo que busca es crear un procedimiento sumarísimo y un nuevo tipo penal. El nuevo tipo penal se denomina apoderamiento flagrante de la cosa ajena. ¿Qué significa esto? A mí no me interesa si fue con violencia o sin violencia. A mí no me interesa si se están robándose unas vacas, se están robando ganado, se están robando las joyas de la reina, se están robando mineral o se están robando una mochila vacía. Con violencia o sin violencia. A mí me interesa que alguien se haya apoderado en flagrancia de la cosa ajena. Para que esta ley funcione tiene que ser un delito cometido en flagrancia y aprendido en flagrancia por particulares o por la policía boliviana. Y el fiscal, en vez de presentar una imputación formal, directamente presenta la acusación. ¿Se puede ampliar esto al funcionario público que sea dueño de lo ajeno? No, evidentemente. Porque los niveles de corrupción son alarmantes. Le hago la consulta porque a mí me parece que todos los procesos generados para el tema de los funcionarios públicos es complejo. Es decir, un proceso administrativo, luego salta al otro lado. Debiese ser más rápido en relación. Creo que el espíritu de la norma que usted plantea, más allá de la discusión técnica, tiene una lógica de impacto en el ciudadano que se ve vulnerado, que muchos dicen, mejor no denuncio. Sí. Yo encontré un ladrón en la casa de mi padre y a las 6 horas estaba afuera porque no había violencia. No se había robado nada todavía, pues llegué justo, digamos, ¿no? Pero estaba dentro de la casa de mi padre, y para un tipo de 80 años, digamos. Entonces, el punto es que si se puede en algún momento generar también este tipo de, entre comillas, susto normativo a los funcionarios. Hay un tema de latrocinio impresionante dentro del aparato público en general, en cualquier instancia, nacional, departamental, municipal. El problema no solo radica ahí, el problema es que cuando hicimos una encuesta, un estudio a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la gran mayoría del pueblo boliviano no quiere denunciar, primero porque es costosísimo. Si yo quiero buscar una sentencia en contra del ladrón, en contra del corrupto, en contra del narcotráfico, me cuesta dinero a mí. Yo tengo que conseguir un abogado e ir hasta las últimas consecuencias, hasta tener una sentencia, y vaya a saber Dios qué va a pasar con esa persona que el día de mañana no lo liberen.
El otro elemento es que la gente ya no cree en sus instituciones. No cree en la policía, no cree en la fiscalía, no cree en los jueces, porque cree que todos son corruptos. Y este proyecto de ley lo que busca es recobrar la credibilidad. La gente cuando ve que le están asaltando a alguien en la calle, no quiere meterse porque no quiere tener problemas. Lo que nosotros queremos es que la seguridad ciudadana sea una tarea de todos. No solo es el problema de funcionarios corruptos, de servidores corruptos, no solo es el problema de el robo de oportunidad, los delitos de bagatela como los que estamos comentando, sino hay otras aristas también en el tema del ámbito penal, por ejemplo, los narcotraficantes. Día a día el Ministerio de Gobierno, pese a no tener todas las competencias, vemos cómo la policía va haciendo secuestros de 2 ciudadanos, por ejemplo, del departamento del Beni, que están en una avioneta con 400 kilos en la espalda dentro de la avioneta, que en 3 meses han recobrado su libertad. Y nosotros decimos, ¿qué más tiene que investigar la Fiscalía si ha encontrado al piloto, al copiloto, a la avioneta? Esas personas que no pudieron escaparse porque se siniestró la avioneta, están con 400 kilos de cocaína en la espalda, y la Fiscalía dice, tengo que hacer nuevas pruebas periciales. ¿Por qué tienen que hacer nuevas pruebas periciales si ya tienen todos los elementos para saber que son narcotraficantes? ¿Por qué no los sentencian? Y el día de mañana, cuando los sentencian, dice, aún persiste el derecho a la inocencia. Mientras no se ejecutorie el proceso, siguen siendo inocentes para nosotros. Eso es lo que dicen los administradores de justicia en nuestro país. Por eso, este proyecto de ley que está yendo a la fase mínima del derecho penal, queremos demostrar que va a tener excelentes resultados y va a tener apoyo de la población para que la gente recupere la confianza en las instituciones, logre que Bolivia se convierta en el país más seguro de la región. Actualmente ocupamos el 3er puesto en temas de sensación de seguridad y queremos ocupar el 1er puesto. Y cuando veamos que está funcionando, vamos a sacar el siguiente proyecto de ley en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la corrupción, etcétera, etcétera. Ministro, tengo que acelerar porque entiendo que usted tiene una agenda de medios que cumplir y no quiero irrespetar al resto de los colegas que lo deben estar esperando. Le hago una consulta para cerrar este capítulo y luego vamos a hablar de otro tema de vinculación con la región. Se lo voy a plantear como lo ha planteado Morales. Morales ha dicho que él le dijo al presidente, se lo planteo en pregunta total, que usted es narco. Ha habido un audio en un momento dado y a partir de ese audio Morales ha manifestado, ya no se refirió nunca con su nombre y apellido a usted, sino con la referencia que hacía ese audio de ese narcotraficante fugado. ¿Qué responde a eso Eduardo del Castillo, más allá del ministerio, porque estamos hablando de la honorabilidad de un individuo? Eduardo del Castillo persona. Este es un tema que lo he discutido bastante con mi familia, que siempre me dijo, no te metas, Eduardo, a temas políticos, no te metas a la política porque la política es sucia, cochina, no tiene una barrera hasta donde se respetan los principios y se respeta la honorabilidad de las personas. Y yo en algún momento he pensado, y lo he pensado varias veces, sentar una denuncia en contra de Evo Morales por los delitos de calumnia, etcétera, etcétera, y difamación. Y luego razonando, dije, es precisamente lo que quiere el señor Evo Morales. Que yo lo denuncie para que él se victimice, que luego diga a la comunidad internacional y al grupo de tóxicos o los exfuncionarios, los revolucionarios de ítem, que diga, el ministro de Gobierno me está persiguiendo. Cuando en algún momento el ministro de Justicia dijo, voy a demandar por difamación y calumnia al señor Evo Morales porque se está inventando A, B, C, D, Evo Morales al día siguiente salió en Radio Causacho un Coca con un grupo de personas diciendo, me está persiguiendo el gobierno. Evo Morales no es una persona tonta. Él crece a través de la polarización, a través del enfrentamiento, pero también crece a través de la victimización. Y yo no voy a hacer una ficha útil de Evo Morales de empezar a denunciarlo. Ya nadie en este país le cree a Evo Morales, y no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Entonces yo no voy a caer en ese juego. Respecto a un apodo que me puso de mi punto de vista, o un grupo de policías corruptos, o el grupo de Evo Morales, que es una teoría que yo tengo, que no lo hizo este narcotraficante fugado, porque si ustedes ven, el audio nunca menciona a él este apodo. Es un mensaje que le mandan a un periodista, a un medio de comunicación, un texto que dice, nosotros no estamos de acuerdo, queremos decir que luego del secuestro de $420,000, no sé qué, y este ministro de gobierno, alias tal y cual,
es un mensaje de texto. Yo digo que puede ser un grupo de policías corruptos tratando de corroborar que lo que secuestraron de Marcet fueron $420,000 y no fue más, y ahí aprovecharon de usar el apodo, o fue el grupo de Evo Morales. Yo logré hablar con este periodista y le pregunto, ¿de dónde obtuviste este audio? Ah, me lo mandaron al mensaje de WhatsApp, yo lo copié y lo pegué en mi página. Y yo le digo, ¿y ustedes no tienen la obligación de corroborar la fuente? Si fue el narcotraficante, si fue el grupo de Evo Morales o si fue un grupo de los policías corruptos que dicen fueron $420,000 y no fue 1 millón. Porque aquí nos dice que el día de mañana no fue $500,000 o 1 millón lo que encontraron en esa casa. De acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a la fiscalía, de acuerdo a los policías que estaban en ese lugar, fueron $420,000. Yo no estuve ahí. Gary tampoco estuvo ahí. La gran mayoría del pueblo boliviano tampoco estuvo ahí. Pero ese mensaje estaba destinado, uno, a difamarme, a crearme un sobrenombre para tratar de manchar la gestión que estamos realizando en materia de lucha contra el narcotráfico. Y la segunda era tratar de corroborar los $420,000. Entonces, yo no sé hasta ahora, este momento, si fue un grupo de Evo Morales que creó ese mensaje y le mandó a este periodista, o fue un grupo de policías corruptos que estuvo en la escena del allanamiento para la recolección de esos $420,000. Respecto a Evo Morales, yo he decidido, o trato en la gran mayoría de las veces, no responderle porque lo que él quiere es victimizarse. Y yo no voy a hacer un alfil de levismo para que él crezca políticamente en base a la victimización. Paso a otro tema, ministro. El último, y le pido mil disculpas porque entiendo que tiene que irse. Camacho. En la región, la imagen de Eduardo del Castillo quedó muy golpeada por la acción sobre Camacho. La negativa de que venga a defenderse ha generado una serie de comentarios en relación a del Castillo. El aparato político interno también dentro del departamento ha entrado en una bajada de línea, por decir algo, en relación a la imagen de Del Castillo con el apresamiento de Camacho, el secuestro de Camacho, como dice la gente en Santa Cruz. Sobre ese marco de situación, ¿hay una contienda electoralista detrás de la aprehensión? ¿Hay un marco legal? ¿Está ilegalmente detenido el gobernador? La no llegada del gobernador implica un aparato político de toma de la gobernación. ¿Qué es lo que sucede en torno a Camacho para que la gente lo escuche de boca suya? Debemos partir de la siguiente premisa. Aquí lo que ocurrió desde el punto de vista no político, sino técnico y jurídico, en la gestión 2019 fue un golpe de Estado. Y lo estoy diciendo totalmente desprendiéndonos de cualquier interés político y partidario. Un golpe de Estado significa la toma del poder repentino por un grupo minoritario sin seguir las reglas legales de sucesión constitucional. Veamos los términos. Un grupo minoritario. ¿Quién tomó el gobierno mediante la fuerza, mediante la violencia, la gestión 2019 de nuestro país? Yanine Áñez. ¿Quién era Yanine Áñez? Demócratas. ¿Cuánto había sacado demócratas en las elecciones nacionales del 2019? El 4%. Dentro del concepto de golpe de Estado es el grupo minoritario. Siguieron las normas legales de sucesión constitucional. De acuerdo al reglamento de la Cámara General de Senadores, en la Cámara de Diputados, el reglamento general de la Cámara de Diputados, la primera presidencia le corresponde al oficialismo, la primera vicepresidencia al oficialismo y la segunda vicepresidencia a la fuerza minoritaria. Nunca dice que el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente puede asumir la presidencia del país. Ustedes la pueden revisar la Constitución Política del Estado las veces que quieran y nunca va a decir que el cuarto de la Cámara de Senadores o el quinto de la Cámara de Diputados puede asumir la presidencia del país. Eso no existe en el país. Nunca se trató como tal la renuncia de Evo Morales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se aprobó la renuncia. Nunca se le eligió a Yanine Áñez como presidenta de la Cámara de Senadores. En ningún momento dice que cuando renuncia el presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, que en ese momento era Adrián Salvatierra, luego la Cámara de Diputados, que era Víctor Borda, vuelve al Senado.
Eso no dice la Constitución. Por tanto, vulneraron las normas constitucionales de sucesión constitucional en nuestro país. De acuerdo al concepto técnico y jurídico, que no lo he escrito yo, ha habido un golpe de Estado en nuestro país. Y para que eso suceda, no existió una revolución, no hubo una movilización masiva del pueblo boliviano que haya logrado la expulsión de Evo Morales del gobierno. Porque ya hemos visto que ese paro duró 21 días. Luego vino un paro de 36 días y no pasó nada. Lo que tuvo que ocurrir es que sobornaron a policías y militares para que eso suceda, para que no se respete un gobierno democráticamente constituido. ¿Y quién sobornó a esas personas? No lo digo yo, no lo dice Gary, no lo dicen los periodistas, no lo dice la gente en su casa, lo dijo el propio Camacho, que fue su padre el que arregló para que esto suceda. Ese es un proceso que él tiene. Por eso es que está siendo juzgado en el Departamento de La Paz. Luego tiene otro proceso a través del cual direccionó a una empresa que vendía café para que compren un carro de bomberos para el Departamento de Santa Cruz, que hasta el día de hoy no llega a servir a la población. No tuvimos incendio la gestión 2023, no tuvimos incendio la gestión 2022, la gestión 2021 en Santa Cruz. Claro que tuvimos. Pero la gobernación a la cabeza de Camacho definió y decidió adjudicar a una empresa que vendía café la compra de un carro bombero. Ese es un proceso que le están siguiendo a Camacho. Otro de los procesos que le están siguiendo a Camacho es por haber emitido una norma de carácter departamental donde pone en suplencia legal de él a su secretario Miguel Ángel Navarro, con quien tenía transacciones millonarias económicas durante la gestión 2019, antes, durante y después de la asunción de Yanine Áñez. ¿Acaso no hay un estatuto? ¿No hay un estatuto en el Departamento de Santa Cruz que ha sido aprobado por la gran mayoría del pueblo cruceño? ¿Por qué un defensor del federalismo, un defensor de la autonomía en el Departamento de Santa Cruz, que precisamente fungía como gobernador, cuando viaja a Brasil, ¿por qué no lo deja interinamente al vicegobernador? Él decidió, dijo, no, a mí no me interesa el estatuto. A mí no me interesa el estatuto aprobado por el pueblo cruceño. Yo voy a poner a quien me dé la gana en mi reemplazo. Y lo puso a Miguel Ángel Navarro. Ese es otro proceso, que es el caso de Cretazo, en el cual se está siguiendo en contra de Luis Fernando Camacho, donde no es parte del Ministerio de Gobierno, que esto lo hemos investigado a través de los medios de comunicación. Luego hay otro proceso donde empieza a firmar poderes para terceras personas, como si él estuviera en Santa Cruz cuando él ya está en Chonchocoro. Ahí ha falseado la notaria de gobierno del Departamento de Santa Cruz. Entonces no son procesos inventados. Aquí no hay ningún tipo de persecución. Lo que nosotros no queremos hacer es volver al pasado. Nosotros no queremos revivir cuando se quemaron 28 instituciones públicas y privadas en el Departamento de Santa Cruz. Incluso la Embajada de Estados Unidos nos ha enviado una carta de agradecimiento por salvaguardar las instalaciones del consulado aquí en el Departamento de Santa Cruz de Estados Unidos. Hasta ahí entraron a romper las edificaciones. Un grupo de maleantes, un grupo de saqueadores que lo único que estaba buscando era desestabilización. Y el pueblo boliviano ya no quiere paro, el pueblo cruceño ya no quiere bloqueo, el pueblo boliviano ya no quiere el capricho de autoridades políticas. Y obviamente desde el Ministerio de Gobierno nosotros manifestamos que no existen las condiciones materiales para evitar que eso suceda. Tenemos 37.800 efectivos policiales que no podemos trasladarlos todos a Santa Cruz, porque hay delincuencia en otros departamentos, porque hay necesidades, porque hay casos que investigar, hay otros tipos de conflictos, y yo necesito al menos 80.000 efectivos policiales para garantizar que esto no vuelva a ocurrir dentro de nuestro país. Entonces, no hay las condiciones materiales. Y ya existen precedentes administrativos, jurídicos y judiciales donde el tribunal de un juicio puede trasladarse a otro departamento. Aquí no se está pidiendo la liberación de Luis Fernando Camacho. Lo que está haciendo este tribunal es decir, tráiganlo a Santa Cruz, que aquí lo vamos a sentenciar por el caso de Cretazo. Y nosotros le decimos, ¿quieren sentenciarlo? Bueno, conéctense a través de una computadora y hagan una audiencia virtual. Ya eso está funcionando hace varios años en nuestro país. ¿No hay una invasión de poderes, ministro, en relación al tema Camacho en particular? Si hubiese una invasión de poderes, estuviera sentenciado Camacho. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa respetar el debido proceso. Si él demuestra en el proceso su inocencia, o que no es su firma, que no es su letra la que firmó ese decretazo, serán los administradores de justicia que determinen esto. Yo les puedo dar un ejemplo claro de mi vida personal que demuestra que no hay injerencia
desde el Ministerio de Gobierno en la Justicia. Yo en la gestión 2019 tenía a mi esposa embarazada de mi hija menor. Me retiraron de mi fuente laboral y como abogado interpuse los recursos correspondientes. Esto fue resuelto por el Tribunal Constitucional, por los actuales magistrados, cuando yo ya era ministro de Gobierno y me denegaron la tutela. Me dijeron, usted ni su esposa tienen derecho a inamovilidad en su trabajo porque su esposa estaba embarazada. Es una sentencia constitucional plurinacional de menos de 5 hojas. Me dijeron, no tienen la razón. Entonces, yo quisiera ingerir en la justicia, con este caso demuestro que ni siquiera tengo la razón. Estamos hablando de una indemnización por los años que pasaron de más de $30.000, que yo hubiera podido demandar a mis ex empleadores. Y no sucedió eso. Entonces, con mi caso de vida, yo le puedo demostrar que no tenemos ni un ápice de injerencia en la justicia boliviana desde el Ministerio de Gobierno. Santa Cruz. Parece ignorado Santa Cruz. Por lo menos el discurso del 21 de enero, si no me equivoco, el presidente pareciera no importarle Santa Cruz. Por lo menos la sensación que genera del discurso y las acciones que se van viendo a lo largo del tiempo. Podremos quedarnos con algunas cuestiones para polemizar, pero no es el objetivo hoy en relación al golpe y el fraude y demás cuestiones. Yo tengo que avanzar con esto y le hago una consulta sobre este tema. ¿Cuánto le interesa Santa Cruz al gobierno de Arce? Demasiado. Principalmente yo y el presidente y la gran mayoría del gabinete somos querendones de esta tierra. Y sabemos que Santa Cruz sin Bolivia no existe y Bolivia sin Santa Cruz no existe. Somos parte de un solo cuerpo. Y tal vez algo, y ahí debemos reconocer nosotros del gobierno nacional que está fallando, es el tema comunicacional. Yo hoy día le preguntaba justo al ministro de Desarrollo Productivo que me pase alguna infografía de algunas cosas que estamos haciendo en el departamento de Santa Cruz. Por ejemplo, en Cuatro Cañadas estamos haciendo una planta de acopio, almacenamiento y transformación de granos. En San Pedro lo propio, en el municipio de Cabeza lo propio. En Yapacaní estamos creando un ingenio arrocero en Yapacaní. En San Julián un centro de almacenamiento de granos. Estamos haciendo en San Julián una planta de transformación de subproductos de soya. En Pailón estamos haciendo una planta de granos en el municipio de Pailón. En Comarapa estamos con una planta procesadora de hortaliza. En Pampa Grande con una planta de bioinsumos. En La Guardia, etcétera, etcétera. Podríamos hablar todo el día de eso sin contar el Mutún, sin contar las plantas de biodiesel, porque hemos decidido el camino más difícil, que es el camino correcto para realizar con Santa Cruz y con todo el país, que es industrializar el país. Si nosotros empezamos a industrializar la materia prima que existe dentro del territorio nacional, no solamente generamos mercado para todos los productores, sean soyeros, sean empresarios, sean grandes, pequeños o medianos empresarios, campesinos, etcétera, etcétera, vamos a comprarle toda la materia prima. Y ya no la vamos a exportar como granos al exterior, sino que le vamos a dar un valor agregado que nos permita internalizar dentro del territorio nacional las divisas que necesitamos. Hemos también definido y hemos decidido de que el principal problema es la subvención de los hidrocarburos en el país. Pero nosotros no podemos ponerle una guillotina al pueblo boliviano de decirle, ahora la gasolina te cuesta el doble o te cuesta el triple. Tenemos que empezar a producir nuestros propios hidrocarburos. Por eso es que hemos generado mayor inversión también en el tema de exploración de hidrocarburos e hidrocarburantes dentro del territorio nacional. Porque lo fácil hubiese sido hacer canchitas como se hacían antes. Yo le entrego una canchita a cada barrio y que la gente vote por mí. Y dijimos, así no vamos a solucionar el problema del país. Hagamos lo que tenemos que hacer para que las siguientes generaciones puedan vivir en paz y en tranquilidad, sabiendo que tienen un gobierno fuerte, que tienen un gobierno que va a empezar a cubrir las necesidades. Y precisamente todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y principalmente también en el departamento de Santa Cruz es para que la gestión 2026 Bolivia tenga un ahorro de más de $3.000 millones año. La gente no entiende los números cuando son tan grandes, pero para que entendamos, la gestión 2014, las reservas internacionales eran cerca de $15.000 millones. En 2 años, Evo del 2014 al 2016 la redujo a $10.000 millones. Se tiró $5.000 millones y yo me estaba preguntando el otro día cuando veía esos datos, ¿qué pasó entre el 2014 y el 2016 para que se haya gastado tanta plata Evo Morales? Y ahí yo dije, 21F el 2016. Se tiró la casa por la ventana para buscar que el pueblo boliviano
apoye una cuarta repostulación y la perdió. Se tiró 5.000 millones en 2 años. Nosotros hemos llegado a administrar al país con menos de 4.900 millones de dólares. Lo que él se tiró en 2 años, nosotros estamos queriendo administrar en 5 años y obviamente no nos vamos a tirar toda la plata del país. Lo que estamos haciendo es viendo de manera planificada y meticulosa cuántos recursos tenemos y lanzarlos a lugares precisos para que el día de mañana esos recursos económicos nos den el doble o el triple de lo que hemos invertido. Entonces ya no queremos vivir de solo una canasta de huevos, que era el gas. Ahora queremos vivir del gas, queremos vivir del litio, queremos vivir del mutún, queremos vivir de la agroindustria, queremos vivir de las más de 130 industrias que estamos haciendo dentro del territorio nacional, etcétera, etcétera. Entonces ya no vamos a vivir los bolivianos de una sola cosa. Vamos a vivir también de la industria de química básica, vamos a vivir de la industria farmacéutica que estamos creando en nuestro país, donde vamos a poder producir todos los medicamentos dentro del territorio nacional, que no solamente nos va a generar divisas, que no solamente nos va a generar un excedente económico para que luego lo redistribuyamos en todo el país, sino que vamos a reducir los costos en temas de salud a toda la población boliviana. Eso es lo que estamos haciendo y por eso Santa Cruz es tan importante para nosotros. No estamos dejando a Santa Cruz de lado, solo que hemos dejado de hacer canchita para hacer lo que tiene que hacer un gobierno nacional, que es invertir en industria. Si perdiesen el partido, hablo del grupo ARSE, el renovador movimiento al socialismo, el renovado movimiento al socialismo. Si perdiesen el partido, ¿van a postularlo ARSE igual? ARSE y el actual gobierno no es dueña del partido. Las dueñas o los dueños del partido son las organizaciones sociales. Es la única de campesinos, son las Bartolinas y son los interculturales. Y ellos, una vez recobren el partido del secuestro de Evo Morales, que el MAS vuelva a las organizaciones sociales, ellos en base a sus usos y costumbres seguramente van a tener ampliados en todo el territorio nacional para ir eligiendo desde los municipios, desde las comunidades, desde los sindicatos, los candidatos con mejores potenciales para las elecciones del 2025. De acuerdo a las encuestas actualmente, el mejor candidato es Luis Arce Catacora. Y obviamente todos estamos trabajando para que el movimiento al socialismo vuelva a ganar las elecciones del 2025 a la cabeza de Luis Arce Catacora, porque actualmente es el candidato que mejores opciones tiene dentro del movimiento al socialismo, y eso lo sabe la gran mayoría del pueblo boliviano y así también las organizaciones sociales. Cuando a usted lo censuraron, salió en redes sociales una manifestación de todo el país. El masismo apoyando al ministro del Castillo, cosa nunca antes vista. El ministro del Castillo el ministro de Gobierno no goza de buena imagen porque es el ala de orden, pues, ¿no? Me llamó a mí la atención. Hoy, observando que se ha electoralizado mucho y el negocio de las encuestas, hablo del negocio de las encuestas porque en realidad es un aparato que tiene medios, que tiene un montón de cuestiones. Ha enyuntado, como decimos popularmente, y ha hecho duplas. Entre esas duplas ha aparecido su nombre. ¿Hay una posibilidad de que se genere una candidatura desde una cartera tan compleja como la que usted maneja para compañía de Arce o para una opción? ¿Usted ve un futuro dentro de los altos mandos del Estado boliviano, políticamente hablando, y ya dependiendo del voto y no de la decisión política del dueño del voto? Cuando nos llamó en la gestión 2020 el presidente electo en ese momento, no en ejercicio, Luis Arce Catacora, y se comunicó con nosotros, me pidió: Eduardo, quiero que me acompañes en mi gestión de gobierno. Y yo dije: iré a trabajar en impuestos, iré a trabajar en la JIT, iré a trabajar en cualquier lado. Yo le dije: donde me pongan, yo voy a servir a mi proceso, voy a servir a mi país de la mejor manera. Y ahí él me da la noticia de que iba a ser ministro y yo, dentro de mí, decía que no sea gobierno, que era una de las carteras más difíciles después de un golpe de Estado y después del amotinamiento que hubo de la policía boliviana. Y ahí nosotros dijimos, cuando ya nos dieron la noticia que íbamos a ser ministro de gobierno, que nosotros no podíamos defraudar, primero, al pueblo, que teníamos que hacer lo mejor de nuestra gestión para demostrar que el movimiento socialismo quiere lo mejor para el país, que quiere lo mejor para la ciudadanía, pero teníamos una doble función: demostrar que los jóvenes tenemos el talento y las capacidades necesarias para asumir las carteras más difíciles del Estado.
Y eso es constantemente algo con lo que me despierto todos los días. Si el día de mañana yo me equivocaba o hacía mal mi trabajo, probablemente el presidente diría, los jóvenes no están preparados para asumir carteras de decisión y por tanto vamos a traer a la vieja guardia. Y ahí todo este tiempo, todos los días que nos levantamos, nosotros decimos, si lo hacemos bien, detrás de nosotros van a venir cientos de jóvenes. Y ahora respondiendo a la pregunta, nosotros decimos, donde nos toque estar dentro de este proceso, vamos a estar. Donde nos toque servir al país, vamos a estar. Pero en este momento, la persona más idónea para conducir este proceso industrializador del país, que nos lleve a ese país que soñamos, que anhelaron nuestros abuelos, nuestros padres, es Luis Arce Catacora. Si nosotros no tuviésemos ese boicot al interior de la Cámara de Diputados, al interior de la Cámara de Senadores, que por algún momento en la historia de sus vidas se saquen esa camiseta de su partido, que se saquen esa camiseta de los intereses angurrientos de una persona de ingresar incluso por la fuerza al poder, estoy hablando del levismo, y se pongan la camiseta de Bolivia y que digan el próximo año cumplimos 200 años de independencia, vamos a cumplir nuestro bicentenario, hagamos algo por el país. Si tuviésemos esa clase de diputados y senadores, este país sería otro ahora. Esa gente es a la gente que hay que cambiar. Luis Arce y David Choquehuanca eligieron a sus diputados. Luis Arce y David Choquehuanca eligieron a sus senadores. Y es el fruto de no haber tomado esa decisión en su momento. Donde la gran mayoría en la Cámara de Senadores le responde a Evo Morales. ¿Y a Evo Morales a quién le responde? ¿Al país? Obviamente que no. Evo Morales le responde solamente a sus intereses de sentarse mediante la fuerza en la silla presidencial, al costo que tenga que pagar. Si Evo Morales tiene que volver a reedituar el país como en la gestión 2019, lo va a hacer. A él no le interesa que la gente sufra de hambre. Ya lo vimos con su paro de 16 días. Los productores de leche en la zona andina, en el departamento de Cochabamba, decían, déjenme sacar mi leche de eso vivo. Y a él no le interesó. Empezaron a subir los precios del pollo, empezaron a escasear los carburantes, empezó a subir el precio de la canasta familiar y a él no le interesó. Lo único que lo hizo levantar el paro fue que se venía el Carnaval de Oruro. Si no hubiera venido el Carnaval de Oruro, él seguiría de paro hasta ahora, haciendo hambrear a la gente en nuestro país. Y eso es inconcebible. Una persona que antepone los intereses personales antes que los de la patria no merece volver a ser gobernante de nuestro país. Ministro, le agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias por el diálogo. Muchísimas gracias, querido Gary. Hasta la próxima, ¿no? Esperemos que sea pronto.